A ver. Bueno, no fue noticia que acaparó los medios mundiales. Sí, murió. Y murió en la suya, la verdad. Este tremendo actor, conocido por muchísimas películas de acción, pero principalmente por ser el protagonista, junto a Vin Diesel, claro, de la saga Rápido y Furioso. De hecho, lo que estamos viendo es el momento que alguien capta el accidente. No se sabe bien a qué velocidad iba y los peritos seguramente próximamente darán una declaración. Sí, ya va a ver el auto. Lleva un auto para correrlo. Era un Porsche No me extrañaría tampoco. GT, uno de los Porsche más rápidos. Exactamente. Ahora, más potente. hay que hacer la salvedad. Paul Walker no iba conduciendo, iba conduciendo a su amigo, dueño del auto. Sin embargo, él, curiosamente, y eso lo sabe Leila, que mira, fíjate qué loco, algunos días antes, Paul Walker había puesto en su Twitter: si en alguna de esas muero en un choque automovilístico, es porque me gusta la alta velocidad y por lo tanto morí feliz, así que no se preocupen por mí. No me lloren. Te lo digo, yo me lo acuerdo. Yo me lo acuerdo, que mi hermano es muy fanático de esta saga y se acordaba perfecto lo que había puesto este chico. Y había puesto: si algún día la velocidad me mata, sonríanme, porque yo estaré feliz. Wow, morí en la mía, tal cual, su propia ley. Lo que heavy la premonición. Sí, no, pero increíble, eso fue hace pocos días. Imagínate. Bueno, fíjense que la película 7 de la saga Rápido y Furioso estaba en un 90%, sí, está cada vez mejor. De las 5 para adelante se puso más que increíble. Y la 7 está protagonizada por Paul Walker. Faltaron algunas escenas, sin embargo, igual lo van a colocar y poner a inventar algún chamullo o algo. Absolutamente, pero va. Bueno, estamos viendo las imágenes del accidente mismo y obviamente también después vamos a revisar el auto en cuestión y cómo quedó después del accidente. Tenemos obviamente imágenes de Rápido y Furioso también, que es la película que obviamente lo convirtió en una verdadera estrella de cine asociado a estos temas. Pero antes, lo que les prometía, finalmente el auto cómo quedó. Ese es el auto. Ese es el Porsche Carrera, ¿no? Sí, todos habían mostrado fotos nomás, nosotros estamos viendo el video, el del amigo, pero él donde chocaron. Claramente un auto que es una invitación a correrlo. Sí, por supuesto. Veíamos ahí, al fondo, Paul Walker en sus últimos instantes de vida, cuando él posteriormente se subiría al mismo y terminaría estrellándose, el auto luego explota, se incendia y se va a posponer durante una semana, porque obviamente están mezclados los dos cadáveres entre el incendio y la explosión. No se sabe quién es quién. Se decía que lo trataron de ayudar y no podían apagar el incendio. Nosotros se fue por más de 20 minutos, es una locura. No había nada que hacer. Esperamos que en todo caso hayan muerto por el choque. No, de todas maneras, el auto se veía solamente una llanta. Pero se quedó, había quedado el auto más nada, quedó así como un acordeón, compactado quedó enano. entero, no había cómo. Exacto, no sobrevivir. quedó absolutamente nada. No había nada que rescatar, mucho menos, por supuesto, las personas que iban adentro. ¿Cuál era el...? Yo creo que lo corrieron, más o menos como se veía en las películas de él. Sin embargo, las imágenes que estamos viendo es que yo creo que ahí donde él le agarró el gustito, de meterle echar en la ciudad. Claro, pero también el cuerpo quedó absolutamente calcinado. Los forenses solamente tienen que ser a través de los dientes, de la dentadura ya hilar más fino, pero tampoco se puede hacer una alcoholemia o trazas de su... Porque quizás, quién sabe, quizás... Exacto, claro. Pero no creo. Sin embargo, fíjense que esto que le acaba de suceder a Paul Walker no es primera vez. La relación maldita entre un actor de cine, sus roles que tienen que ver con la forma en que murió y su auto en particular, también un auto de carrera, un Porsche Spider, es James Dean. Un clásico que él tenía, de hecho, este eslogan que era vive rápido, muere joven, de alguna manera. Era casi una invitación, digamos, a zafarse, a descuadrarse y todo. Grande, tremendo. Hasta el día de hoy, él inventó el concepto de cool. Así, este muchacho que no está ni ahí con nada y que obviamente en Rebelde Sin Causa hace esta famosa escena donde él hace una carrera de automóviles, obviamente completamente ilícita, fuera de los circuitos profesionales, y posteriormente, cuando él hace la siguiente film, que es la película Gigante, él se estrella en su auto deportivo que él lo había rebautizado como el pequeño bastardo. Decía, que él decía, encima de este auto yo soy el dueño del mundo. Llegó, lo hacía correr tremendamente. ¿Qué es lo que pasó finalmente con él? Que lo impacta un auto por el lado y lo hace que se vuelque y murió instantáneamente James Dean. Ahí está el auto de él. Es un Spider exquisito, precioso. Ahora, mucho ojo, ese auto, el mismísimo que tuvo que ver con el accidente, estaba cargadísimo y algunos dicen que está claramente maldito. Porque la cantidad de cosas que ocurrieron, porque de partida el auto le mostraba ciertas fallas. A veces no le encendía, James Dean decía, por eso lo llamó pequeño bastardo. Pero cuando después del accidente, que quedó hecho añico, quedó nada, ahí lo estamos viendo. O sea, a no dudar, digamos, que cualquiera que haya estado atrás del volante, digamos, simplemente no vivió para contarlo. Lo volvieron a refaccionar. Imagínate cómo ese auto siguió matando a las personas. Sobrevivieron 2 de sus ruedas, que quedaron intactas.
las compró un piloto de carrera. Se la puso a su automóvil y la siguiente carrera que él tuvo que enfrentar ahí en las pistas, se explotaron las dos. Se volcó y el hombre murió inmediatamente. Por supuesto. Explotaron Explotaron las dos ruedas al mismo tiempo y finalmente murió aquel que la heredó, que sabía, ando con los neumáticos del auto de James Dean, viejo, y el hombre acaparó todas las cámaras fotográficas, pero al minuto... Yo creo eso que los autos o las cosas materiales en general pueden agarrar la energía, pueden tomar la energía y tenerla. Ahora no, para acá, porque el auto de alguna manera fue desmantelado dentro de lo que se pudo. Se logró reconstruir, pero algunas partes, como las ruedas, fueron entregadas a personas que querían tener un trozo del auto de James Dean. De repente hacen una exhibición con el auto. Y en la persona, el mecánico que lo estaba cuidando para dejarlo bien ensamblado, el auto se suelta del gancho y le aplastó las piernas. El hombre, como mecánico, obviamente no pudo seguir trabajando nunca más. No conforme con eso, el motor del auto fue puesto en otro, ¿cierto? Porque obviamente quedó muy destruido. Él le dijo, no, yo pago para que lo recuperen. Tate, choque de nuevo. Pero para, no hablemos de él, porfa, que pero nos va a pasar espérate, algo y queda la mejor de todas. Finalmente logra juntar la mayor cantidad de partes del auto para exhibirlo, de ahí a la fama, a la historia, el auto en el cual murió James Dean. Lo meten en un tren, el tren choca. No, espérate. No, pero espérate, y aquí era el misterio. Bueno, de repente sacaron a los sobrevivientes, obviamente, que la téndala, y de repente se acordó, uy, de veras que ahí está el auto de James Dean, vamos a ver qué quedó. Desapareció y hasta el día no se sabe qué cresta pasó con el auto. O sea, mató el último, terminó matando un tren el auto y terminó muriendo. ¿Anterior de ese auto o no? ¿Cómo, perdón? ¿Hubo un dueño anterior como para que estuviera, no sé? Sí, estuvo todo un buen rato más. No, pero no se sabe. Yo creo que fue James Dean que finalmente es que el esto ya primero. no es coincidencia. Porque ya tantos sucesos, uno tras otro, y la misma carga negativa que puede haber llevado ese auto, tú decís, chuta, igual te hace pensar que en verdad podría haber estado Pareciera. Ahora que viene la pregunta, ¿fue James Dean que dejó maldito el auto? Por eso te pregunto. ¿O ya el auto venía maldito y mató el primero de todos a James Dean, como tú me preguntabas, y luego a todas las demás personas que he descrito? Ahora, esa pregunta también es válida para Bruce Lee y su hijo, Brandon Lee, que estaba a punto de competición de estrella. Bueno, primero tenemos al pequeño dragón, como él se hacía llamar. Lo que estamos viendo son imágenes de su última película que él cansó a filmar, que se llamaba El Juego de la Muerte. En esta película, como todo el mundo ya sabe a esta altura, espero, es que él interpreta a un actor que está contra la mafia, ¿ok? Entonces, mira, uno de los mafiosos se mete en el rodaje, coloca una bala de verdad, porque la escena que iba a filmar, esto es una película dentro de otra, le disparan, porque mira, ahí Bruce Lee está haciendo del mismo, como un actor, estamos viendo parte de la película, y todos le disparan, y el mafioso que está metido entre medio, le dispara con una bala de verdad y lo mata. Bueno, en esa película, Juegos de la Muerte, Bruce Lee simula su asesinato porque queda mal herido, le pegan un balazo en el rostro y después va a vengarse de todos ellos. ¿Quién habría de pensar que años más tarde su hijo, Brandon Lee, murió en la vida real como murió su padre según el argumento? Vale decir, estaban grabando El Cuervo, en la última película que alcanzó a hacer, y ahí está Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, y estamos viendo la escena misma que la quisieron dejar en la película pese a lo macabro. Eso es muy loco. Claro, él es de partida un personaje que vuelve de la muerte. Se para a enfrentar a este grupo de mafiosos arriba de la mesa y todos lo disparan porque él se deja, pues sabe que es un ser inmortal, nadie lo puede hacer nada. No, y lo está desafiando. Y una de esas balas que estamos viendo fue verdad. Pero ¿cómo puede, Entonces, ¿cómo puede pasar eso? ¿Fue a propósito? ¿Lo mataron? No se sabe. Pero ¿cómo llegó a parar a una pistola que debiera solo disparar balas de salva? Rutinería, se supone. Alguien metió una bala de verdad y terminó disparando también en el rostro, que era parte también como murió su padre, según el Y argumento. esa es la del escena último donde feo. él muere. Esa es la escena. De ahí, a través de efectos digitales, en otro actor lograron ponerle la cara como si fuera una máscara de Brandon Lee en otro actor que fue el que hizo. Pero es loco, porque y aquí viene, ¿cuál es la maldición? Los Lee, de que tanto persiguió a la mafia, porque eso lo hacía Bruce Lee en vida, estaba contra el contrabando de opio, contra la triada, que así como los yakuza, sí, que era como la gran mafia china que se existió hasta el día de hoy, que dice que fue preso una maldición. De hecho, cuando él nació, el padre de Bruce Lee lo rodeó de feng shui, de todo tipo de amuletos para que su hijo no sufriera las desgracias que él ya le habían dicho que iba a sufrir. Y cuando muere en la película, porque murió también de una forma muy misteriosa, de un
derrame cerebral, que uno dice que es de un golpe, un veneno, un montón de cosas, que lo mató la mafia también. Su hijo termina muriendo en la vida real, como murió su padre en el argumento de su última película. Esto parece un poco más organizado, como que en realidad ahí había, la mafia tenía que haber estado por medio. Esto es muy raro, pero ya Brandon Lee no estaba metido en cosas, entonces es muy raro lo que le pasó acá. Y murió obviamente en este set de película. Pues bien, ahora esto no es nada, también, una vez más la pregunta, ¿son malditas las películas? ¿Son malditos el personaje? El caso de Superman, que nosotros otra vez lo trabajamos cuando tuvimos uno de los grandes dibujantes de este personaje. Bueno, todo parece ser, de hecho hay personas, ya lo vamos a ver, que se niegan a usar el traje de Superman pese a que interpretan al personaje. Estoy hablando de Smallville, ¿cierto? Que él exigió, yo hago Superman en todas estas temporadas, pero no me pongo el traje ni cagando, porque parece que ser que hay una maldición que persigue a quien interpreta a Superman. Ay, esta no la sabía. No se lo puso nunca porque supone que es la juventud de Superman y como que todavía no se hacía el traje. No usa el traje, tenía los superpoderes. Solo para el último episodio y se coció, porque nunca más volvió a hacer serie. Pero vamos por orden. Todo parte con este video donde los creadores del cómic, del personaje de Superman, dijeron, no queremos que hagan una película porque van a chacrear esta cuestión, todo le va. Ya uno de los creadores, el dibujante, empezó a quedar ciego. No podía ver nada. El otro terminó en la bancarrota. Y cuando van a hacer la película y él dice, pero nosotros no nos vamos a agarrar nada porque nuestros derechos están vencidos, etcétera, etcétera, escribe una carta, que vamos a ver el video ahora, y maldice a Superman. Y ahí dijeron, con todas las películas, series, lo que sean que hagan de esto, el que lo interprete, el que esté detrás de cámara, va a cagar, como cagamos nosotros, porque también los terminó matando. Mucha atención, por favor. Ahora viene la maldición de Superman. Mira. Past 30 years, we have received nothing at all from Superman. It's been 30 years of deprivation. When Siegel realized, yet again, that they wouldn't benefit financially from their comic book creation, the mild-mannered Clark Kent took matters into his own hands and typed a dramatic, damning public declaration that would haunt the Superman movies. The publishers of Superman comic books killed my days, murdered my nights, choked my happiness, and strangled my career. I consider the executives to be economic murderers and money-mad monsters, and I, Jerry Siegel, the co-originator of Superman, curse the Superman movie. Bueno, no se lo mandó a decir con nadie. Maldigo Superman desde ahora, me quitó la vista, me tiene en la pobreza y me dice que quiere hacer una película y nosotros no vamos a ver ni uno. Todo lo que hagan y tengan que ver con Superman, detecto y lanzo toda mi máxima maldición sobre ellos. ¿Qué poder tenía para hacerlo? Sí, al parecer, o capaz venía de antes, una vez más, porque él ya estaba quedando ciego, el otro estaba quedando en la bancarrota. O también los otros se sugestionan y le empiezan a echar toda la culpa a esto. Pero es muy sugestión. sugestionable. Es sugestión esto porque leo la lista. A ver. Bud Collyer, quien hacía la voz antes de que estuviera televisión, cine, él hacía un radioteatro con Superman. Él hacía la voz, falleció sorpresivamente de un ataque cardíaco. Ya, eso puede ser casualidad. Pero Kirk Allen, que fue el primer Superman, ya vistiendo el traje ahí, digamos, para todo, fue encasillado por el personaje y no le permitieron jamás volver a ser otro. También puede ser casualidad. Y aquí vamos, George Reeves, el primer Superman, digamos, medio gordito él y todo, lo estamos viendo ahí. Bueno, protagonizó la película, serie de televisión muy famoso, mucha plata, y de repente lo fueron a tocar la puerta para volver a reír el personaje y lo encontraron muerto con un tiro en la cabeza. Hay una película de él. Sí. Exactamente. Christopher Reeve, que es el que usted ubica, ¿cierto? Que también le mandó un mensaje a Chile durante el plebiscito. Finalmente, él se sube a un caballo, cae, tiene un accidente y queda completamente parapléjico. Y murió ahora, ¿no? Y murió, por supuesto, también. Dean Cain, el hombre que hizo, obviamente, en la serie, finalmente, que de Clark y Luisa Lane, también jamás volvió a hacer nada. Tom Welling, protagonista de Smallville, que le decía, yo hago esta serie, pero nunca me pongo el traje ni cagando, porque son todos malditos. Finalmente, en el último episodio, que dijo, se puso el traje y sale volando lejos. Igual cagó, siendo que fue un éxito, no volvieron a ofrecerle rol alguno a este pobre desgraciado. Y en Superman Regresa, a la anterior, a la última que vimos, también el hombre, siendo que fue criticado, que tenía el medio paquete, que no sé qué, no lo llamaron ni para los toples al hueón. Claro, le decían que se tapara porque estaba muy abultado. Estrella. Era más grande que la S.
Y mucha atención también, otra película, y una vez más. En la película es el personaje Heath Ledger, que murió por una sobredosis automedicada y que interpretó al Guasón. Me encantaba Es una de las pocas veces donde la Academia ha entregado un premio póstumo. ¿Hay maldición acá también? No, sobre Heath Ledger. Se hablan de ese, bueno, se hablan de la película en algún momento porque hubo muchas muertes, accidentes extraños, pero no podemos abarcarlo tanto porque el director sigue siendo Christopher Nolan, un tremendo cineasta. También de Christian Bale no tiene ningún problema, hasta lo que entendemos, pero finalmente, fíjate que en la última entrevista que se le hizo a Heath Ledger hablaba así respecto a su personaje, por favor, mira. Dice, estoy un poco demasiado estresado. La semana pasada probablemente dormí en promedio 2 horas. Bueno, nada, te volví loco. Por noche. No podía dejar de pensar, mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente simplemente no paraba. Él era como depresivo igual. Era pero depresivo con esta película endógeno. se puso muy dark, todo Sí, como temas muy porque- heavy con depresión. Exacto, Sí. porque quiso, claro, llegó tal el nivel de compromiso con su personaje, que además el hombre era tremendamente medicado para un montón de cosas, que dice que lo volvió más loco para cualquier cosa. Estaba casi como Elvis Presley, para comer, para dormir, para despertar, para desayunar. Y finalmente quisimos hacer este tema a propósito de Paul Walker. Murió Fue mientras su hacía una última. película y la terminaron. Es verdad, el doctor Johnny Parnassus. Depp y no sé qué Muy más. bien, amigo mío. Gran escena, sí, señores.